Bueno, me gustaría hacer entrada a un nuevo tipo de vídeos en el canal, un tipo de vídeos que me gustaría contextualizarlos con el título de Scouting, más que nada porque es principalmente el análisis de futbolistas que por lo que sea, por tipo de juego, por situación contractual o porque básicamente creo que encajarían bastante en un contexto Barça, pues por lo menos traerlos, saber quiénes son, analizarlos un poco por encima, qué podrían aportar al Fútbol Club Barcelona, si en el contexto actual tanto económico como de juego podrían encajar, y luego ver sobre todo el estilo al que se quiere jugar aquí en Barcelona, y si este tipo de jugadores lo complementan bien, porque claro, muchas veces aparecen nombres muy interesantes, nombres de grandes jugadores, nombres que en cualquier equipo parece que puedan ser buenos, pero que realmente si nos ceñimos únicamente al interés de juego del entrenador o el cuerpo técnico, realmente no son jugadores tan válidos para el club. En este caso voy a ir por la vertiente positiva, es decir, un jugador bastante interesante. Luego especificaré el contexto actual del Barça, que es Boubacar Kamara. Boubacar Kamara, estamos hablando de un centrocampista, un pivote sobre todo, más centrado en la defensa, aunque a nivel ofensivo también tiene sus elementos positivos, que prácticamente va a cumplir los 22 años de edad. Es decir, un jugador muy joven, que es titular prácticamente indiscutible en el Olympique de Marsella y que prácticamente lo juega todo. Y actualmente lo juega prácticamente todo también. ¿Y por qué lo traigo aquí? En el contexto Barça, porque termina contrato. Es decir, es un jugador que dentro de relativamente poco va a quedar libre. Y a partir de enero se puede contactar con el jugador y se puede incluso firmar una relación contractual con este tipo de futbolista. Ahora bien, en el contexto Barça hay que pensar que a quién releva Boubacar Kamara, principalmente la situación de Busquets. Y muchos podían decir también la situación de Nico, es decir, ¿y entonces Nico qué? Sí, pero hay que tener en cuenta de que para una posición como es la de pivote defensivo necesitas dos jugadores. Y Frenkie de Jong, la verdad que dudo mucho que Xavi vaya a utilizarlo en esa posición de pivote defensivo. Por tanto, es una situación de mercado que si es el entrenador el que le gustara al jugador, eso lo primero siempre, es decir, yo aquí traigo un nombre que resulta interesante, pero esto al final debería ser el entrenador el que debe elegir siempre si sí o si no. ¿Qué puede aportar? Sobre todo a nivel defensivo, que es un jugador bastante corpulento, es decir, a nivel físico es bastante imponente, alrededor de 1,85 m de altura, por tanto los duelos aéreos y los balones divididos que van por aires, ya sea los saque Ter Stegen o los haga el portero rival, y por tanto se pueden ganar ese tipo de posesiones que nos esperan, lo podríamos tener más controlado. También el juego parado, obviamente, pues es un plus que sea un jugador alto y corpulento y con buen físico. Pero no únicamente eso, sino que además tiene un tipo de robar el balón, un tipo de entrar al jugador muy similar a Busquets. Muchas veces el hecho de tirarse al suelo, pero en ocasiones contadas que ayudan a rebañar el balón y básicamente frenarlo en los pies. Es un jugador que hace esto con bastante facilidad. Es decir, no le tiembla el pulso muchas veces. Ahora bien, un extra que tiene en comparación a Busquets, a pesar de que el otro día marcó un gol desde fuera del área, es que le gusta probar. Es decir, le gusta probar desde lejos del área, intentar a ver si hay suerte y poder conseguir situaciones de remate, situaciones incluso de gol. Y por tanto es un plus también importante, sobre todo porque si analizamos a Xavi, analizamos los partidos de Xavi y las combinaciones que tiene muchas veces en el equipo con el Al-Sadd, es un equipo que le gusta muchísimo asociarse continuamente y utilizar el delantero para mover las posiciones de los defensas, y por tanto buscar jugadores que vengan incluso de segunda línea para buscar un remate a portería.
Por tanto, si tienes a un jugador como Boubacar Kamara, aunque sea el pivote, que se encuentra en una situación favorable solo en el borde del área y por tanto puede sacar un disparo, en el caso de que es un jugador que esto lo haga de manera natural, tienes más probabilidades de que saque un disparo decente o un buen disparo a que lo falle prácticamente. Por tanto, esto es un plus interesante, También destacar que a nivel combinativo no es Busquets. No es Busquets, es decir, el nivel de pases, el nivel de control, el nivel técnico con el balón de Busquets es muy superior al de Boubacar Kamara. También es el de control, sobre todo defensivo, en las facetas del juego que está dominando principalmente el equipo. Pero claro, estamos hablando de un jugador que tiene 22 años, que los va a cumplir ahora los 22 años. Por tanto, hay que tener en consideración la edad del futbolista y lo que todavía le queda por aprender y mejorar. Ahora bien, lo que sí que gana, y esto gana básicamente de calle, es en el aspecto de velocidad. Es un jugador que, pese a medir 1,85 y tener una corpulencia bastante importante, es un jugador rápido. Y es un jugador que utiliza esa rapidez y sobre todo esa explosión. Es decir, no es un jugador que tampoco sea muy rápido en carrera, pero es un jugador muy explosivo. Es decir, consigue arrancar muy rápido, deshacerse de líneas rivales con un regate que lo tiene bastante pulido. No me atrevería a decir tanto como Busquets, porque muchas veces Busquets saca regates más típicos del fútbol sala que del fútbol, pero que le sirven para mantener el balón o incluso para deshacerse de la presión rival. Pero tiene ese plus de si hace eso, la salida es muchísimo más rápida que con Busquets. Sobre todo la salida con conducción de balón para posteriormente buscar la asociación con algún compañero. Pero la salida con el balón en los pies de Kamara es mucho más rápida. Mucho más rápida. Y por tanto ofrece pues un plus. Por tanto, si lo atendemos ahí como relevo, como un posible relevo de Busquets, atendiendo la edad del futbolista, atendiendo que viene Xavi y en principio estas situaciones que a lo mejor son de descanso, son de sustituciones, puede ser que las lleve mejor que con otros entrenadores que no tiene tanta confianza, podría ser interesante, sobre todo de cara a limpiar la situación del centro del campo, atendiendo a los jugadores que realmente quiera el entrenador, en este caso Xavi, y por tanto poder incluso hacer un hueco a un futbolista así, atendiendo de que Nico muchas veces puede incluso jugar de interior, o si juegan con una línea de 5 defensas, si se quiere jugar con 2 pivotes, incluso un doble pivote Kamara-Nico sería un pivote bastante físico, por lo menos, bastante sólido. Y sobre todo con cierto control de balón interesante, que no estamos hablando únicamente de un control físico de frenar el juego, no, es que estamos hablando de una buena solidez defensiva con jugadores que se asocian bastante bien. Además tienes a Boubacar Kamara, que puede pegarle desde lejos o desde media distancia, y un jugador como Nico, que la asociación las tiene bastante bien estudiadas. Son jugadores por lo menos interesantes. Por lo menos interesante, y por tanto era el primer que quería traer aquí a esta sección de Scout. Y que yo sinceramente no va a ser el último, porque este tipo de vídeos de un poco análisis de ciertos jugadores en función de ya os he dicho, el contexto del club y el contexto propio del jugador, creo que son interesantes. A modo de resumen, jugador que en principio debería jugar en una situación como la de Busquets, mucho mejor ritmo que Busquets, es decir, un jugador mucho más rápido, mucho más explosivo, mucho más... Por lo menos la aceleración corta es mucho mejor que la del futbolista español. En cuanto a disparo, tenemos un disparo que no es que sea mejor, el del de Busquets. El de Busquets es un buen disparo, lo que pasa es la intención de probar. Kamara tiene muchísima más intención de intentar estos golpeos de fuera que por ejemplo, un jugador como Busquets. A nivel asociativo y de dribbling, podríamos decir que Busquets está un poco por encima, tanto a nivel de asociación por los años que lleva en el Barça, como incluso a nivel de dribbling, sobre todo por esos regates que he comentado anteriormente de tipo fútbol sala. Y luego ya en cuanto a defensa y físico, a ver, Busquets cuando se domina el juego a nivel defensivo poco se le acercan.
a nivel físico o por el estilo. Es decir, estamos hablando de un jugador de 22 años, pero que a nivel muscular está bastante bien, es un jugador potente y por tanto ofrece elementos interesantes siempre y cuando viene gratis. Es decir, no hay que pagar por él. Un jugador un jugador muy joven, no hay que pagar y por tanto te puede aportar bastante tiempo de futbolista, si sale bien. Pero bueno, me gustaría leeros en la caja de comentarios vuestras opiniones acerca de este jugador Boubacar Kamara, vuestras opiniones sobre él, si creéis que podría ser un buen fichaje a coste cero o si creéis que no y hay que confiar únicamente en jugadores de la Masía como es Nico, Gavi, etcétera. Y nada más, os leo en la caja de comentarios. Recordad que con un me gusta y una suscripción me ayudáis muchísimo a crear este tipo de vídeos. Y nada más. Un saludo y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta la próxima. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah,